Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar. La vez pasada vimos como 3 ejercicios. Ya los subí a la carpeta de Drive que tenemos del curso. Vamos a continuar trabajando viendo las funcionalidades de este programa. Bueno, ya está grabando. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra funcionalidad. Voy a abrir brevemente los archivos de la semana pasada. Vamos a ver el ejemplo 3. Bueno, este es el que estábamos haciendo la vez pasada y quiero que pongamos atención en el nombre de las variables que tenemos. Tenemos algunas que, bueno, utilizamos formato, como esta presión, sub 1, presión con subíndice 1, que las vamos a ver aquí en ecuaciones formateadas, entre otras cosas. Sin embargo, muchas veces cuando estemos haciendo ciclos, cuando estemos haciendo varios balances, lo mejor es tendría tener todas las variables en una tabla, una especie de tabla de variables. Entonces, para lograr eso vamos a utilizar lo que son las variables de arreglo. ¿Cómo son las variables de arreglo? Son de esta manera. Imaginemos que tenemos, bueno, en primer lugar voy a siempre cambiar mis unidades. Eso es lo primerito que hago cuando estoy trabajando en ES. Recuérdenlo. La voy a poner en Kelvin. La temperatura, kilopascales está bien, la presión. En base másica está bien. Entonces, digamos que tenemos una temperatura 1, 300 Kelvin. Otra temperatura 2, 450 Kelvin. Y otra temperatura 3 de 600 Kelvin. Fíjense bien lo que estoy haciendo. Estoy definiendo varias temperaturas. Y a la par de cada T estoy poniéndoles esto. Entre corchetes cuadrados ponemos un número. Ese número se le llama índice. Entonces, voy a ejecutar este programa ahorita. No tengo nada resuelto. Solo tengo definidas 3 variables, T1, T2 y T3. Y cuando yo lo haga, me aparece esta tabla de aquí. Esta es una tabla de arreglo, Arrays Table, donde tengo mis valores específicamente para T en 1, 2 y 3. Entonces, esto me va a servir sobre todo cuando estemos trabajando en ciclos, pero es mejor tener las variables definidas así, independientemente del ejercicio que estemos trabajando. Entonces, si yo le doy clic derecho a esta tabla, miren, al encabezado, aquí yo puedo cambiar las unidades de los valores que tenga. En este caso yo lo voy a dejar en Kelvin. Y también puedo ponerle unidades alternativas si lo quisiera. ¿Qué tal si yo la quiero en Celsius, en Fahrenheit? Vamos a ponérselo en Celsius. Y con esta casilla yo puedo decidir si mostrar o no esos valores en unidades alternas. Ya las demás son opciones de formatos, como por ejemplo el estilo. Aquí el color de fondo me lo puse en este color ahí, como azul verdoso. Lo voy a dejar en blanco. El estilo pues se refiere a cómo se van a mostrar los números. Pueden ser para cierto número de cifras significativas, para un decimal fijo, exponencial, o sea, notación científica, formato de ingeniería, formato de horas y de fechas, si lo tuviéramos. En este caso lo voy a dejar en auto, tal como estaba. Y aquí puedo cambiar el ancho de la columna, está en píxeles. Entonces, entre más píxeles tenga, más ancho, obviamente. Y aquí abajo tengo algunas estadísticas que me da como el resumen de esa variable. Me da la suma, o sea, el total. Si ustedes suman 300, 450 y 600, obviamente da este valor, 1350. El promedio de esos valores es 450, la desviación estándar, el valor máximo y el valor mínimo.
Entonces son cosas que yo puedo utilizar, copiarlas o pegarlas si lo necesitara, le doy OK. Y ahí tenemos entonces la tabla, la cosa más grande también aquí, con los valores en Kelvin y los valores en Celsius. Entonces voy a cerrarla aquí. Si ustedes quieren acceder a su tabla de variables de arreglo, utilizan este icono. Este de aquí, Array Table, o el atajo en su teclado, Control más Y. Me abre la tabla y miren, tiene 3 valores. Entonces la gracia de usar estas tablas es como almacenar sus variables en una columna o en una matriz. Recordemos que aquí tenemos temperatura, pero la tengo para diferentes estados o etapas de algún proceso. Entonces en la etapa 1, en el estado 1 está 300, en el estado 2 a 450 y así yo puedo seguir definiendo temperaturas. Valores. Vuelvo a calcular. Ahora me sale, miren, solo maximizo aquí y tengo ahora 5 valores en mi tabla de arreglo. Entonces eso es una ventaja, simplemente puedo seguir introduciendo valores. Si ustedes se fijan aquí en la parte derecha donde dice Main Program, que aparecen todas mis variables, aparece T con corchetes cuadrados nada más. Esto indica que es una matriz o un arreglo y aquí podemos ver entonces sus valores, del 1 al 5. Seguimos entonces. Pongamos otra variable de arreglo. Yo puedo hacer todas las que quiera, por ejemplo una depresión. En kilopascales, por ejemplo, presión 2 será igual a miren lo que pasa si yo ejecuto. Voy a ampliar esta variable de arreglo y ahora tengo esta columna, P sub I, en kilopascales. Y tengo los valores para 1, 2, 3. ¿Qué pasó con estos dos? Pues no los he puesto. Pero, ¿por qué aparecen vacíos? Porque yo antes tenía T sub I y T sub I llega del 1 hasta el 5. Entonces, hay que completar la tabla si es necesario. Generalmente, si estoy trabajando con 5 estados en un proceso o 5 etapas, pues obviamente cada etapa va a tener sus valores de temperatura, presión, entalpía, entropía, etc. Entonces aquí simplemente le voy a dar clic derecho y le vamos a poner unidades alternativas en PSI. Damos OK. Aquí me aparece el valor entre llaves, el en PSI. Y bueno, aquí tendría que completar. De esta manera la tabla. Entonces siempre la vamos a resolver. Y tenemos la tabla en cuestión. ¿Dudas hasta aquí con esto? Creo que no, ¿verdad? Está bastante sencillo. ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, este tipo de variable, se llama variables de arreglo, igual aquí vamos a poner el encabezado, un comentario.
ponerle, esta es la semana 2 del curso. Variables de arreglo. Array en inglés. Entonces, la sintaxis de esas variables es la siguiente. Le vamos a dar un nombre a la variable. O aquí, entre llaves, entre corchetes, el índice. O sea, el valor que creo que tenga. O el estado, pónganle aquí. Aquí un valor. Y opcionalmente, las unidades. Si es necesario ponérselas. Imaginémonos que borramos estos dos. Los estados 4 y 5. Y esto lo tengo que comentar. Automáticamente, miren, se actualiza la tabla. Ya no tengo las filas 4 y 5, sino que quedan hasta el número 3. Entonces, vamos a ponerle entalpías. Que estas las hacemos con la función. Ya conocimos la clase pasada. Aquí yo la estoy escribiendo nada más. Vamos a ponerle para el agua. Igual a presión 1 y temperatura igual a T1. Solamente copio y pego la fórmula y cambio los índices, miren. Bueno, aquí sería la 1, la 2 y en la última es la 3. Los diferentes estados de este, bueno, es un proceso inventado. La verdad solo es para demostrar cómo se utilizan estas variables de arreglo. Entonces le doy sol y aquí aparece H sub I. Los tres valores que corresponden a esa temperatura y presión. Para el agua. Entonces voy a dar clic derecho. Miren, aquí no tiene unidades, entonces las voy a poner. Las puedo poner directamente aquí. Y aquí vamos a ponerle BTU libra más. Lo tendríamos de esta manera. Entonces, esto de poner las unidades aquí a la columna, al encabezado, tiene sus ventajas. Recordemos la clase pasada. Teníamos este ejemplo, el ejemplo 4.5 del Cengel, novena edición. Y ustedes ven, cada variable yo le iba poniendo sus unidades. Pero hay algunas que no podían poner unidades porque utilizábamos una función termodinámica. Por ejemplo, para buscar esta temperatura 1 y utilicé la función temperatura y saturación. Y yo no le puedo poner aquí unidades. Cuando se utiliza una función no se puede, da como un error de sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Venía aquí a mi cuadro de información de variable e iba cambiando aquí mis unidades. Lo cual, si tengo varias variables, valga la redundancia, es tedioso, un poco tedioso. Entonces, para esos casos, o que tenga un proceso ahí de bastantes etapas, lo mejor sería crear una variable de arreglo, simplemente T1, T2, T3, y ponerle unidades aquí, en la tabla de arreglos. Si bien aquí yo lo hice de esta manera, no pasa nada si yo le quito las unidades para no escribirlas todo el tiempo. Y bueno, yo sé aquí que si le doy clic derecho a la columna, puedo ponerle tanto unidades como unidades alternativas. Si quisiera ver los valores en otra unidad. Generalmente comparando valores sistema inglés y sistema internacional. Vamos a poner las entropías también.
Aquí tenemos otra columna. Entropía, no tiene unidades, entonces clic derecho. Ponemos las unidades, que era kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y alternativas, pongámosle BTU sobre libra masa Rankine. Le damos OK, lo tenemos de esta manera. Y así podemos definir todas las variables que queramos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que no hay duda. Muy bien, entonces vamos a ver también cómo graficar. Porque estas variables así se utilizan bastante para graficar y más que todo graficar ciclos también. Que nos va a tocar a veces graficar ciclos. Entonces, ¿cómo graficamos en ES? No lo hacemos directamente desde la ventana de ecuaciones, es decir, no vamos a escribir una fórmula para eso, aunque las hay, sí, tiene que haberlas, vamos a ir guardando. Muy bien, entonces, para graficar, nos vamos aquí a la cinta de opciones donde dice plots. También podríamos utilizar esta de aquí, pero esta es una opción específica. Diagrama de propiedades, un property plot. Y miren, tiene un icono bastante reconocible para ustedes, la campana, característica de todos los diagramas de propiedades de las sustancias puras. Sin embargo, aquí en plots podría dar una nueva ventana de gráfico, New Plot Window. Y tengo gráficos en XY, o sea, 2 dimensiones, gráfico de barras, gráfico XYZ en 3 dimensiones o un gráfico en coordenadas polares. Y aquí abajo está Property Plot. La verdad es que lo vamos a hacer primero aquí, miren, en el diagrama de propiedades. Vamos a hacer la campana. Entonces aquí yo selecciono primero si mi fluido es un gas ideal, un fluido real, o utilizo carta psicométrica, o sistemas de soluciones. En este caso voy a agarrar el real. Y vamos a buscar la sustancia. Estoy trabajando con agua. Y vamos a hacer el diagrama presión-volumen. Aquí tengo varios tipos. Miren, tengo el diagrama TS, que ustedes ya lo deben haber visto, si ya vieron entropía. Temperatura-volumen, presión-volumen, presión-entalpía. Esta presión-entalpía se utiliza más en termo 2. También tenemos entropía, entalpía-entropía y de temperatura-densidad. Densidad o el inverso del volumen específico, recordémoslo. Entonces, para ejemplificar, vamos a utilizar el diagrama PV que todos ustedes conocen. En este diagrama, aquí abajo yo puedo incluir líneas de propiedades constantes. Y como yo estoy eligiendo presión-volumen, yo las líneas que puedo tener son líneas de temperatura constante y de entropía constante. Entonces, yo puedo activarlas o desactivarlas y tengo hasta 6. Y puedo cambiarle sus valores. Entonces, yo voy a poner las 6 de entropía, la verdad no le voy a cambiar estos valores. Pero de temperatura sí voy a incluir 3, que son mis estados aquí, miren. T1 es 300. Entonces pongamos aquí la línea de 300. Pongamos la isoterma de 450 y la isoterma de 600. Luego pongamos aquí una de... No, dejémoslo en 3 líneas. Solo las que me importan, las de mis estados.
Y las de entropía, dejémosla también. O empecemos una, qué sé yo, 0.5, 1 y 2, algo así. Y ustedes le pueden cambiar el color a la línea. Y los colores están en inglés, pero bueno. Digamos que voy a dejar las líneas de isotermas azules y las líneas isentrópicas rojas. Y puedo activar o desactivar esta opción que me dice mostrar líneas de calidad constante. Las voy a querer mostrar, entonces le doy aquí mostrar líneas de calidad constante y le damos OK. Y aquí tendríamos la famosa campana en una nueva ventana de gráficos, tal y como ustedes la ven en sus clases, ¿verdad? Las primeras cosas que ven, capítulo 3, propiedades de las sustancias puras. Y bueno, aquí, ¿qué puedo rescatar? Que el diagrama de propiedades, miren, tiene una escala logarítmica, tanto para presión como para volumen. Las líneas rojas son las líneas isentrópicas, las líneas azules son las líneas isotérmicas, y miren, me da aquí los valores, cuánto tiene. Estas líneas de aquí, grises que miran, son las líneas de calidad constante. Y recordemos cómo va la campana, ¿verdad? Aquí abajo no se ve porque no está el límite, pero viene subiendo la temperatura, luego entra la campana y sabemos que ahí la temperatura y presión permanecen constantes, entonces es una línea recta, y después sigue la región de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué puedo hacer con este diagrama? Por ejemplo, estas etiquetas de aquí, de las temperaturas, yo las puedo mover si quisiera, solamente les doy clic y las arrastro, pero no es recomendable, yo las dejaría tal y como están, porque me están identificando esa línea. Estas que ven en gris aquí, pues son las de calidad constante. Yo podría moverlas también o dejarlas en otro lado, por ejemplo aquí, para identificar cuál es cuál. Ahora, las de entropía aquí arriba como que se están traslapando. Miren, aquí me aparece 1, 2 y 0.5. Yo puedo seleccionar varios elementos del gráfico simplemente dando clic y arrastrando el cursor. Miren, por ejemplo aquí, y me aparece resaltado cuáles son los que seleccioné en cuanto a etiquetas. Yo voy a dejar estos aquí, la verdad no los voy a mover, aunque no se distinguen las líneas de entropía. Aquí se distinguen, miren, están punteadas y vienen para abajo las líneas de entropía constante. O sí, podría moverlas, miren, podría mover esta bueno, la de 2, creo que sería esta, la que está más alta. Esta de aquí es la de 1 y aquí esta de 0.5. Ahora me dirán ustedes, pero ¿qué tal si yo quiero cambiar el texto que digan esas etiquetas? Usted puede darle clic derecho no, doble clic a una etiqueta, por ejemplo esta de 0.5, y aparece lo siguiente: modificar gráfico. Y aquí puedo modificar varias opciones. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el tipo de línea, si la quiero punteada, con guiones, etcétera, y el color. Puedo cambiarle el color del borde, si fuera muy gruesa la línea, incluso variar sus márgenes, están en centímetros. Podría ponerle un símbolo. Miren, aquí la estoy cambiando. O ponerle ninguno. Más bien la que estoy cambiando es esta, miren, la de 2 kilos y 1 kilogramo, que es la primera línea. Pero si yo quiero cambiar la de 0.5, la selecciono de aquí, miren. Aquí tengo arriba un listado con todos los elementos del gráfico. Por ejemplo, aquí, esta ya la incluye, que es la línea de vapor, de líquido saturado, y la línea de vapor saturado. Vamos a cambiarle el color. De vapor saturado le voy a poner, bueno, este celeste puede ser.
Y la de líquido saturado, perdón, y la de vapor saturado le vamos a poner este verde. Entonces sabemos que las líneas convergen aquí arriba en el punto crítico, pero miren, aquí tengo esta línea en celeste, esta línea en verde, solo para identificarlas. La verdad no se mira muy bien. Podemos dejarlas las dos en un azul oscuro. O un color ahí similar. Luego aquí tenemos las líneas isotérmicas para 300, 450 y 600 Kelvin. Las líneas de calidad constante incluye estas cuatro. Miren, no incluyo más. Las de entropía también están aquí. Entonces yo puedo cambiarlas, sus propiedades, por ejemplo, el tipo de línea, el símbolo que quiero que tengan. Lo vuelvo a repetir aquí. Aquí puedo cambiar el tamaño, miren, del símbolo, más pequeño, más grande. Generalmente estas no llevan símbolo. Y aquí abajo tenemos esta opción para suavizar las curvas que utiliza interpolación cúbica o un ajuste polinómico. Bueno, aquí no era esto lo que tenía que hacer, ya lo arruiné. Pero bueno, podemos hacer algo así. Y aquí podría cambiar incluso el color de fondo para cada línea. En este caso no lo voy a hacer. Y le damos OK. Entonces ahí puedo cambiar sus propiedades, pero no les puedo cambiar el nombre. Sin embargo, si yo le doy clic derecho, miren, a los títulos, ahí sí puedo cambiar. 2 kilogramos Kelvin. Entonces yo podría venir aquí a la de 1, darle clic derecho, a la etiqueta, miren. Y cambiar aquí para que diga 1 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y lo mismo con esta de aquí, miren, a veces yo estoy seleccionando la línea y lo que quiero seleccionar es la etiqueta. Entonces aquí 0.5 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y la puedo poner en negrita, la puedo poner en cursiva, como queramos. Podría incluir símbolos también, miren, aquí tengo símbolos griegos y otros símbolos matemáticos, entre otros. ¿Qué más podemos hacer en la ventana de gráfico? Bueno, la puedo ampliar, ¿verdad? Y aquí tenemos esta barrita de herramientas. Tiene algunas funciones. Por ejemplo, la más común es esta, la de zoom. Selección de zoom. Si quiero hacer zoom en cierta parte del gráfico, entonces si yo selecciono, vengo, doy clic y arrastro. Miren, voy a subir esta parte. Voy a ampliarla. O mejor no. Bueno, se trabó. No sé por qué.
Bueno, no sé por qué se trabó el programa, pero será porque tengo varias ventanas abiertas de este programa. Y no lo había guardado. Vamos a ver. Está aquí. Veo que están solamente 8 personas conectadas. ¿Qué pasó con sus demás compañeros? Los de termo. Es que algunos teníamos examen de fluidos a las 9, imagino que por eso no entraron. Ah, pero hubieran avisado, porque la verdad no sé. Yo no sé si cuando tienen examen, entonces. Y recuerden que la asistencia cuenta. Si es por examen, obviamente no hay problema, ¿verdad? Pero tienen que avisar. Muy bien. Aquí tenía el archivo. Diagrama de propiedades, hay que hacerlo porque no se guardó, no sé por qué se trabó ahí. Pero bueno, ya el procedimiento ya lo expliqué. Simplemente voy a repetir los pasos. Elegir el fluido, tipo de diagrama, presión, volumen. Voy a darle solamente 3 de estas que son 300, 450 y 600. Y las líneas las habíamos puesto 0.5, 1 y 2. En azul, en rojo, líneas de calidad constante, sí, le damos OK, aquí está. Diagrama, miren, yo puedo tener varias ventanas abiertas, así en mi ES, simplemente las puedo acomodar aquí. La verdad, la ventana de ecuaciones no ocupa tanto, esta ventana de diagrama puede ocupar más. Y estamos entonces con el zoom. Si yo quiero ampliar una parte del gráfico, yo le doy aquí, clic, arrastro el mouse. Miren, aquí ya tengo una versión ampliada de esa zona. Y lo curioso es que aquí, esta ventana de gráfico tiene otra pestaña. Dice PV Water Zoom, la región donde yo hice acercamiento. Entonces puedo tener varias pestañas. Y si las quiero quitar esta, porque esta no es el gráfico total, es solamente una región del gráfico, simplemente le doy clic derecho. Aquí le puedo cambiar el título. Incluso puedo salvarla, miren, como una imagen en mi computadora. Por ejemplo, aquí voy a guardar esta en formato JPG. Y si vengo aquí a mi escritorio, debe estar aquí guardada. Y la verdad se mira bastante bien para después pegarle algún reporte que estén haciendo, porque con ES básicamente estamos en cierta manera simulando un proceso. Obviamente no es un simulador ES, simplemente resuelve las ecuaciones que yo le ponga, pero podría tener ahí, podría elaborar aquí mis diagramas de propiedades de las sustancias puras. En este caso lo voy a borrar. Y aquí teníamos estos tres. Los voy a arrastrar por aquí. Y había otro. Así, aquí están los dos. Entonces hay que ponerlos donde estaban. Aquí.
verdad lo voy a poner aquí, este 1 lo voy a poner, miren, es difícil seleccionar este 1, entonces utilizamos esta herramienta, ¿no? Que viene y selecciona una región. Y ahí simplemente clic derecho, cambiamos el título, que me diga, que me dé las unidades, porque son 0.5, pero 0.5 que peras, manzanas. Miren aquí, por ejemplo, le di clic derecho al número, según yo, pero más bien fue a la línea esta, a la curva isentrópica. Entonces lo mejor es seleccionar elemento por elemento. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí con estas herramientas? Ya vimos cómo darle zoom al gráfico. Aquí yo podría mover el gráfico si quisiera, pero miren aquí también en la esquina yo puedo ampliarlo, que no es que le da zoom, pero puedo ampliarlo a toda la ventana. Pero si yo lo minimizo, esta ventana, miren, ahora parece más grande aquí. Y tendría que ampliar la ventana. Entonces es cuestión de perspectiva. Venimos aquí y puedo agregarle texto, miren, aquí al gráfico. Y pongámosle aquí diagrama PV del agua. Pongámosle en negrita. Entonces le vamos a aplicar, ok. Y aparece aquí adentro del gráfico. Recordemos que aquí están los ejes, que los ejes también los puedo rotular, ¿ven? Este sería el título del gráfico, más bien aquí debería ir ese texto. Entonces lo voy a borrar de aquí. Le voy a dar clic derecho aquí arriba donde dice water. Vamos a pegar el texto, diagrama de presión UV del agua. Le damos OK. Y podría centrarlo así manualmente. Aquí puedo cambiar entonces el título de esto, miren, del eje X, del eje Y. Y aquí tengo opciones, miren. Si le doy clic a los números del eje, básicamente aquí puedo cambiar los mínimos y los máximos de los ejes y cambiar el tipo de eje, si lo quiero lineal o logarítmico. Aquí lo dejan en logarítmico porque estos gráficos de propiedades con la campana característica son graficados de manera logarítmica, en escala logarítmica. Entonces no hay mucho que hacer aquí. Luego también aquí yo puedo insertar líneas si quisiera, que bueno, yo no lo insertaría aquí en este gráfico, pero para eliminar un elemento simplemente es con la tecla suprimir. Porque aquí puedo añadir rectángulos, por ejemplo, una elipse, dice aquí, un polígono, o tengo esta opción de multilínea. Para terminar de trazar la línea, simplemente le doy la tecla Escape en mi teclado. Pero se borra, miren, entonces doble clic para terminar. ¿Para qué me serviría una función de esas? Pues podría servir, vaya, si tenemos aquí algún gráfico. Por ejemplo, voy a ampliar esta región y luego aquí una multilínea. No sé, para poner un esquemático ahí de algún proceso. Por ejemplo, aquí, empiezo aquí, luego digamos que baja hasta aquí el proceso. Sabemos que bueno, es muy difícil que tenga este comportamiento lineal, pero digamos que después subo aquí, algo así. Y bueno, ahí termino. O lo termino aquí. En algún punto aquí, o bueno, aquí en la campana. Yo puedo darle clic a esta línea, clic derecho, propiedades, y cambiar el color. Por ejemplo, un color que se distinga, este verde. Tipo de línea lo voy a utilizar. Suave, suave le voy a poner. Que bueno, la suaviza de esta manera, mira. Y aquí lock simplemente la estoy bloqueando, o sea, no la puedo mover de donde está. O la puedo borrar. Entonces, ese es un uso que a mí se me ocurriría para esa propiedad. Y también tenemos este crosshairs,
que básicamente me está diciendo las coordenadas específicas en el gráfico. ¿A qué me refiero con eso? Vaya, si yo les digo aquí, ubíquenme en este diagrama a 500 kilopascales y 300 Kelvin, ¿cuánto es el volumen? Está un poco difícil, ¿verdad? Pero ustedes le pueden hacer zoom, todo lo que quieran, pero con esta herramienta, esta cruz, crosshairs, miren que aparece aquí abajo, aparece, fíjense aquí en la región de abajo del gráfico, aparece una barra donde me dice volumen es igual, presión es igual, temperatura es igual, entalpía es igual, entropía es igual. Me está dando los valores exactos del gráfico. Entonces, donde yo me ponga, allá abajo puedo ver la ubicación completa. Entonces yo puedo ir, ahora sí se hace un poco más fácil. Vamos a ver, 500 kilopascales, está más o menos por aquí. Obviamente no es exacto, ¿verdad? Pero 500 kilopascales y 300 Kelvin es esta línea azul de aquí. Entonces, es la región de vapor sobrecalentado. Y puedo ahí medio aproximar entonces lo que quiero buscar. Si yo vengo aquí y me salgo del área del gráfico, se desactiva esa opción. Y hasta me da puntos que, si bien no se miran graficados, son puntos que corresponden a esta región. Recordemos que esta curva de campana es solamente una proyección en 2 dimensiones. Recordemos que las sustancias tienen comportamiento en 3 variables: presión, volumen, temperatura, y el resultado graficar eso sería una curva tridimensional. Entonces aquí solo estamos viendo por 2 propiedades, presión y volumen. También puedo cambiar, bueno, si le doy clic a las líneas, ya vieron ustedes, puedo cambiarles todo lo que quiera. Entonces vamos a dejar el diagrama por aquí y vamos a agregarle los estados, miren, que yo definí en este ejercicio o este ejemplo de ES. ¿Cuáles son los estados? Los de mi tabla de arreglo. Estado 1, 2 y 3 con sus respectivos valores de temperatura, presión, entalpía y entropía. Pero antes de eso, creo que también les voy a poner aquí lo que es el volumen específico. Entonces voy a utilizar esta función, volume, water, para presión igual a presión 1, temperatura igual a temperatura 1. Y cierro por ahí. Y luego simplemente vengo yo, cambio los índices. Miren, yo lo estoy haciendo aquí a mano, pero porque ya me sé las funciones. Recuerden que las funciones siempre están disponibles aquí, en Function Info, en la pestaña Thermophysical. Y aquí ustedes simplemente le pueden dar Paste. Entonces vamos a ir guardando. Y yo por eso puse estas 3 isotermas aquí, 300, 600 y 450, para ver cómo se van a ubicar estos estados. Entonces, digamos que son estados aislados, no corresponden a un ciclo, entonces no tienen línea que los una. ¿Cómo los pongo en este diagrama de propiedades? Lo hago de la siguiente manera, pongamos mucha atención. Vengo aquí a Plots y ahora esta opción está activa, miren, Overlay Plot, superponer una curva o un gráfico. Y aquí entonces puedo darle una descripción, un nombre y seleccionar lo que quiero en el eje X y lo que quiero en el eje Y. Que lo va a seleccionar de mis tablas. Entonces aquí me dice table, ¿de qué tabla lo querés? Solamente tengo definida una tabla, la tabla de arreglos, que es la principal aquí, por eso main. Entonces aquí me va a decir qué querés en el eje X, en el eje Y. Como este diagrama es un diagrama presión-volumen, con volumen en el eje X y presión en el eje Y, lo lógico es que yo elija también volumen en el eje X y presión en el eje Y. Entonces vamos a ejecutarlo primero para que
se actualice esto, miren, aquí vamos a tener unidades, cúbicos sobre kilogramo, unidades alternas, libra masa por, no, perdón, ¿qué cúbico? Por libra masa. Entonces ahora sí, puedo venir aquí, plots, overlay plot. Y entonces, como les decía, lo lógico es que yo ponga en el volumen, en el eje X, y la presión en el eje Y. Y miren, me aparece tanto en unidades de sistema internacional como sistema inglés, porque yo le puse unidades alternativas. Y aquí puedo seleccionar la línea, miren, si quiero que tenga línea. En este caso le voy a poner ninguna. Y el símbolo que le voy a poner es un cuadradito en color verde. Y aquí tengo ciertas opciones. No puedo cambiar el mínimo y máximo. Como pueden ver, están en gris estas opciones. Pero porque como yo le estoy sujetando este gráfico, no puedo cambiar esas opciones. Aquí, por ejemplo, ya sé que esta volumen versus presión va a graficarse en escala logarítmica. Pero aquí tengo estas opciones. Este spline fit es para suavizar la curva por medio de interpolación y que se mire una curva suavizada en vez de líneas rectas. Esta opción, Automatic Update, significa que se actualiza automáticamente el gráfico en caso que haya algún cambio aquí en mi ventana de ecuaciones. Ya lo vamos a ver. Lo voy a activar y después voy a variar aquí las temperaturas a ver si cambian aquí los puntos en el gráfico. Puedo añadir una leyenda y puedo añadir las etiquetas de los puntos. Estas etiquetas de los puntos, ¿qué quiere decir? El estado, si es 1, 2 o 3. Entonces lo puedo mostrar ahí también y le damos OK. Entonces voy a maximizar el gráfico aquí y miren, aquí aparecen los 3 puntos. Y aquí está el ítem de leyenda que yo lo puedo mover, miren. Lo puedo mover si lo deseo aquí arriba, o donde quiera ponerlo. Entonces miren, aquí está el 1, 2 y 3. Si yo vengo aquí con esta herramienta, obviamente el 1 está ahí exagerado, pero es más o menos, bueno, es exactamente esa línea. Uno, 2 y 3. 1 es temperatura 300 Kelvin. Presión, miren, es 100 kilopascales, entonces está aquí, 10 a la 2 es 100. Y el volumen sería este valor, 0.001003. 2, aquí estamos, miren la línea de 300, 450 y aquí la línea de 600. Aquí lo curioso es este primer punto. Este primer punto no está en la línea, no, sí está en la línea de 300 Kelvin. Pero no lo podemos ver. Entonces voy a ampliar aquí. Y miren, voy a seguir ampliando. Esto es lo más que puedo ampliar al parecer. Miren, aquí está el punto 1, el punto verde. Y aquí podemos diferenciar. La línea punteada roja es la línea isentrópica, pero esta línea azul, miren, es la línea isotérmica de 300 Kelvin. Aquí en el gráfico original no se puede apreciar bien. Pero aquí en este, bueno, en este mega acercamiento que le hice, sí se aprecia. Entonces no es que esté malo el gráfico. Simplemente es que no se puede apreciar a primera vista. Recordemos cómo van las líneas de temperatura en un diagrama PV. Miren, por ejemplo, aquí está de 600. Miren, viene aquí bajando, bajando. Constante y luego sale. Para acá. Esta de 300 y está curioso que más bien se esté elevando aquí, pero debe ser algún, no quiero decir error, pero algún cálculo diferente que tiene. Entonces aquí tenemos los 3 puntos ya graficados de esta manera. Ahora, si yo quiero cambiar esos puntos, por ejemplo, darle clic derecho al punto verde, lo que puedo cambiar es esto.
el símbolo que tienen, hacerlo más grande, más pequeño, el color. Y aquí, miren, aparece línea, none, ninguna. Pero si yo le pongo aquí esta línea, por ejemplo, miren, ya me traza desde el estado 1 al estado 2 y luego al estado 3. Si esto fuera un proceso con varias etapas. Entonces, imaginémonos ahora que es un proceso donde yo tengo agua y le hago estos cambios. Está a 300 Kelvin y 100 kilopascales, la llevo a 350 kilopascales y 450 Kelvin, y luego la llevo a 600 kilopascales y a 600 Kelvin y a 100 kilopascales. Entonces aquí puedo ver la raya que representaría ese proceso continuo. Es más, lo voy a enfocar aquí. Aquí tengo el proceso, miren. 1 a 2, 2 a 3. Pero ¿qué pasa si el proceso yo quiero que termine de nuevo en el punto 1? Eso sería un ciclo, ¿cierto? Porque vengo aquí y termino en el mismo punto, pues es un proceso cíclico. ¿Cómo lo representaría yo aquí en mi diagrama? Pues tendría que agregar un estado 4, pero ese estado 4 tiene que ser el mismo 1. Miren, aquí lo voy a poner. Temperatura 4 va a ser igual a temperatura 1. Presión 4 tiene que ser igual a presión 1. Y si yo le doy resolver, aquí aparece, miren, el estado 4, pero solamente tengo la presión y temperatura porque no he calculado esto. Ni presión, ni volumen, ni entalpía, ni entropía, ni volumen. Pero el volumen 4, vamos a decir que igual a volumen 1. En este diagrama, solo me interesa presión, volumen. Pero miren, aquí parece que no pasó nada. Ahora sí, miren, se actualizó. Yo no toqué nada. Pero miren, aquí forma este triángulo y va de 3 a 1 de nuevo, que es este estado 4. Voy a quitar esto. Miren, aquí aparece también el estado 4. Entonces aquí, bueno, si le quito la línea, pues ahí está. Se la vuelvo a poner. Ahora miremos lo que pasa si yo vengo y cambio algún estado. Por ejemplo, aquí en vez de 600 la voy a llevar a 800 Kelvin. Para que surta efecto los cambios, tengo que darle aquí en resolver. Miren, cambió. Ahora está el estado 3 aquí, un poco más acá. Ya no está tocando la isoterma de 600. Estaría tocando la de 800. Vamos a exagerarlo un poco. Vamos a ponerle 1500. Y miren, aquí va ensanchándose. Pero vamos a dejarlo tal y como estaba. Para cada cambio tengo que resolver de nuevo. Aquí de un solo le ponemos H4 igual a H1 y S4 igual a S1. Solo para completar mi tabla de arreglos. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se sentirían capaces ya de hacer un diagrama y ubicar los puntos así tal como lo he demostrado ahorita en esta primera hora de clase? Necesito que participen, por favor. Buenas, disculpe. Sí, eh, dígame. yo tengo, yo tengo dudas con la parte de que no logré escuchar en la parte de las líneas verdes del polígono que tiene de la trayectoria, cómo fue que se realizó, que esa parte tenía dudas. Muy bien, pongan mucha atención a mi pantalla. Yo simplemente seleccioné uno de estos puntos con clic derecho, lo cual me da las opciones. Entonces, yo inicialmente los tenía así, miren, con none, ninguna línea.
Entonces, para cambiar esto, yo simplemente le doy clic y selecciono el tipo de línea que quiero y el color que quiero. ¿A eso se refería o se refería más bien cómo colocar los puntos? Este 1, 2, 3. No, sí, sí era eso. Es que no sabía que en la parte de línea, cuando uno seleccionaba si quería o no quería, se le formaba el trazo de la trayectoria. No sabía yo que era automático. Creía que era como una selección de alguna función, de decir, poner la trayectoria o no ponerla, independientemente que uno escogía el tipo de línea. Pero, pero no. No, no es que sea automático. Lo que pasa es que, mire aquí. Bueno, lo voy a volver a hacer. Voy a borrar esta línea por ahora. Aquí tengo el gráfico de propiedades nada más. Entonces yo lo que hice es venir aquí a plots y luego a la opción esta, overlay plot, que antes no estaba activa porque no tenía ningún gráfico. Ahora sí. Entonces yo le doy overlay plot y selecciono mi variable de arreglos. Mira, aquí tengo un montón de variables. Tengo T sub I en Kelvin o en Celsius, tengo P sub I en kilopascales PSI, etc. Entonces lo primero es seleccionar qué quiero en el eje X y en el eje Y, o sea, mis pares de datos, mis coordenadas X y Y. Este gráfico es presión volumen. ¿Qué tengo en el eje X? Volumen. En el eje Y, presión. Entonces, lo lógico es que yo también seleccione volumen en el eje X y P como mi coordenada en Y. Entonces, mucha atención a la pantalla. Aquí a la derecha de este cuadro tengo actualización automática, automatic update. Esto yo lo activo para que en caso que yo cambie algún valor en mi ventana de ecuaciones, se vea reflejado automáticamente en el gráfico con estos puntos. Miren que son puntos presión, volumen. Le añadí una leyenda. Esto es solamente para que diga, estos puntos verdes representan tal cosa. Y añadir la etiqueta de los puntos, es decir, cuál es el estado, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces aquí abajo yo puedo seleccionar el tipo de línea, el símbolo que quiero que tengan, por ejemplo este cuadradito, el color que quiero que tengan. Y si yo no quiero que tengan una línea, tal vez son puntos aislados, simplemente le doy aquí a None. Entonces le doy OK y aparecen los tres puntos aquí. Aquí aparece 4, pero miren, aparece aquí el 1 también. Este 4 es un estado hipotético, por decirlo así, en caso que fuera un ciclo cerrado. O sea, vuelve al estado inicial, al estado 1. Entonces, si yo los quiero poner todos juntos, es lo que ya hice. Clic derecho aquí en alguno de los puntos. Y aquí, donde dice line, aparece none porque no tenga ninguna, pero yo se lo voy a cambiar a algún tipo de línea. Le doy OK y ya aparece automáticamente. Este 4 Oh, incluso lo ok, puedo ok. borrar. Sí. Ahora sí, queda claro, Otto. Sí, súper claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o algún comentario? Muy bien, creo que todo está claro entonces. Bueno, entonces vamos a hacer en lo que resta del curso de esta clase otro ejercicio. Vamos a hacer tal vez uno del Sengel. Pero me gustaría que alguien participara, me dijera, no sé, algún ejercicio que estuvieron haciendo. Ya vieron el capítulo 7, ¿verdad? Que es entropía. ¿Algún ejercicio de ese capítulo que le gustaría replicar aquí en ES para que miremos ahí tal vez algo interesante o tal vez no les dio la respuesta y quieren comprobar?
Nadie. Porque están dormidos. Vaya, vamos a hacer este, el 722. Van a tener que participar porque me van a decir ustedes los balances. Quitamos el enunciado. Miren, voy a pegar también la imagen que aparece acompañando el ejercicio. Entonces, lo voy a pegar en esta ventana. Miren, se llama ventana de diagrama. Control V. Y bueno, aquí está el diagrama. Este compresor. Entonces me dice que tenemos refrigerante R184A en un compresor adiabático con vapor saturado a 100 kilopascales a razón de 0.7 metros cúbicos por minuto y sale 1 pascal de presión. Si la eficiencia isentrópica del compresor es 87%, determine la temperatura del refrigerante al hacer el compresor y la entrada de potencia en kilowatts. También muestra el proceso con un diagrama TS con respecto a las líneas de saturación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A ver, Otto. Balance de energía y de masa. Correcto. Pero aquí en ES lo primero que tenemos que hacer siempre, no se les olvide, es las unidades. Me están dando kilopascales, megapascales, kilowatt, metro cúbico por minuto. Yo lo voy a dejar en kilopascales y lo voy a dejar en Kelvin, la temperatura. Eso es lo único que voy a hacer. Luego hay que plantear nuestros datos. Entonces yo pongo un comentario que diga datos. Y vamos a poner todo lo que tenemos. Estado 1 vamos a decir que es a la entrada del compresor. Entonces aquí lo tenemos. 100 kilopascales. Presión 2, igual, 1 megapascal, que ya sabemos que 1 megapascal también se puede expresar como 1000 kilopascales. La eficiencia isentrópica. Eficiencia, le vamos a poner aquí. Le puede poner 87%, o sea, 0.87. La vamos a dejar así. Sé que la letra Y es diferente, pero vamos a poner de esa manera la eficiencia isentrópica. Luego, ¿qué más me dice? Me dice que entra una razón de 0.7 metro cúbico por minuto. Vamos a ponerle, este es el flujo volumétrico, entonces lo voy a poner de la siguiente manera. V dot igual a 0.7, bueno, de un solo, 0.7 metro cúbico por minuto. Lo quiero pasar a segundo. Entonces,
1 minuto en 60 segundos tiene que ir dividido entre 60. Esto va a ser metro cúbico por segundo. Son mis datos. Entonces me piden eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, como dijo Otto, hay que hacer los balances. El balance de materia, pues es bastante sencillo. La verdad, solo lo voy a plantear aquí como comentario porque no es que no tenga sentido, pero es bien sencillo. Ustedes ya lo saben. Simplemente masa que entra menos masa que sale es igual a delta M, que es 0 en este sistema. Entonces lo que entra es masa 1, lo que sale es una masa 2, igual 0. Entonces ya sabemos que masa 1 es igual a masa 2. Lo que entra es igual a lo que sale. Esto lo voy a dejar solo como comentario. Ahora vamos aquí a plantear el balance de energía. Aquí energía que entra menos energía que sale igual a la acumulación o el cambio, 0. Y bueno, así lo tenemos en forma general. Vamos a ver. Gabriela, ¿cómo quedaría el balance de energía? Díctame los términos, por favor. Muy bien, Juan y Enrique, ¿cómo sería el balance de energía? Serían los calores que, bueno, el calor neto, más el trabajo neto, más lo que sería la masa por lo que sería delta neta, teta neta. Correcto. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos? Aquí, energía que entra, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando energía por flujo de masa, ¿verdad? Con un H1, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, ¿Qué más le entra? Es un compresor, entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Ocupa trabajo, ¿verdad? Trabajo de entrada. Trabajo de entrada. Y lo único que está saliendo es una energía por flujo de masa, que es el flujo másico por H2, y eso es igual a 0. No tengo pérdidas por calor, la verdad, no me dicen. Bueno, me dicen que es un compresor adiabático, no hay pérdidas de calor. Entonces, eso es lo que tendríamos, y yo lo que tendría que calcular aquí es el trabajo que entra. El trabajo que entra sería igual a un flujo másico multiplicado por esta diferencia de entalpías. Esta es mi delta H del proceso. H2 menos H1. Entonces, todo esto en un comentario. Ahora entonces vamos a plantearlo en números, en variables, aquí en ES. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Ay, miren, R134A me dicen, como vapor saturado a 100 kilopascales. Esto es importante también. Ya tengo el estado de la sustancia, pero lo tengo así en palabras nada más. Miren, voy a poner aquí una variable extra.
Y esta se va a llamar de la siguiente manera. Fluido con un signo dólar al final. Y aquí voy a ponerle que eso es igual a R134A. A esto se le llama una variable de cadena de texto. Por eso está entre comillas simples, miren, entre apóstrofes, esto. ¿Y eso para qué se utiliza? Cuando venimos aquí a Thermophysical y buscamos la sustancia, miren, esta sustancia que va aquí, acetón, air, amonia, etc. En vez de estarla escribiendo yo, buscándola aquí, simplemente le pongo esta variable, fluido dólar. Ese dólar es lo que identifica la variable como una variable de texto. Entonces ya les voy a enseñar cómo utilizarla. No es necesario ponerla, pero imaginémonos que nos pidieran la comparación para este mismo ejercicio, pero con otro fluido. Que no fuera R134A, que fuera nitrógeno. Entonces me sale más fácil cambiar en una línea aquí, ponerle nitrogen, que cambiar en cada línea que aparece una función como por ejemplo H1, enthalpy, ¿qué es lo primero? El nombre de la sustancia. Entonces en vez de poner 134A, nitrogen, pero ¿qué pasa? Después tengo H2. Aquí es fácil, ¿verdad? Porque solamente tengo dos estados, pero ¿qué tal si fueran, qué sé yo, 6, 7, un ciclo completo de 3 etapas? Ya se vuelve un poco más tedioso venir y cambiar en cada una de esas instancias el nombre de la sustancia. Y ojo, no tengo solamente enthalpy que utiliza el nombre de la sustancia. También tengo entropy, que lo voy a sacar, que utiliza el nombre de la sustancia. Tengo volumen específico. Entonces, para simplificar el trabajo yo hago esto. Simplemente en una variable de texto guardo el nombre de mi sustancia. Vamos a ir guardando aquí para que no se nos olvide. Este es semana 2, ejemplo 2. Bien, entonces, ¿qué podría hacer para tener, digamos, los datos del estado 1? ¿Tengo dos propiedades, sí o no? O díganme, ¿qué hacen ustedes en papel con estos ejercicios cuando me están diciendo, el vapor saturado a tal presión? Nos iríamos a las tablas de vapor B, sí, bueno, de la sustancia en saturación, como tal, Correcto, de la... a la tabla de vapor saturado. Sin embargo, aquí en ES ya tenemos estas funciones que nos calculan automáticamente todas estas variables termodinámicas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que el fluido está saturado porque me lo dice el enunciado. Entonces, bueno, lo que les mencionaba el viernes pasado. Aquí tengo mi diagrama con la curva de sustancias puras. Y aquí tengo una isoterma. Algo así. Entonces, ¿qué pasa en saturación? Presión constante, volumen constante, de este punto a este punto. Aquí tengo líquido saturado, aquí tengo vapor saturado. Entonces, el programa este busca la entalpía con una temperatura y con una presión puntos posibles en la curva. Tengo dos raíces, dos soluciones. Entonces se confunde el programa. Me pregunta cuál de las dos. No tengo forma de determinarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente utilizo otra propiedad. Entonces, aquí la vamos a ejemplificar. ¿Qué pasa con el vapor saturado? ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué valor tiene?
Mario René, ¿qué pasa con la calidad en vapor saturado? ¿Qué valor tiene? Creo que puedo contestar yo Sí, está bien. o Mario. Conteste usted. 1. Queda con el valor de 1. Ajá, correcto, Vapor valor de saturado. 1. Fracción de vapor, 100%. Entonces yo puedo poner una variable aquí. O bueno, la vamos a poner aquí arriba. Miren. Vamos a poner aquí, la vamos a poner en mis datos. Miren, aquí están mis datos. Y la voy a poner de esta manera. En el estado 1 es 1, esa calidad. Entonces, en primer lugar, voy a sacar temperatura 1. Pero esa temperatura 1 la puedo sacar con cierta función, miren. Esta, TSAT, temperatura de saturación. Entonces aquí, miren, lo único que voy a hacer es editarla. Temperatura de saturación, y aquí en vez de ponerle el nombre, le voy a poner fluido, con signo de dólar, y aquí el estado 1, y le doy paste. Miren, voy a poner resolver y miren cómo vamos. Aquí aparece mi eficiencia entrópica, el carácter griego es eta, eta S, 0.87. Fluido, miren, esta variable es R134A y este es mi flujo volumétrico. Recordemos que mi flujo volumétrico, aquí voy a cambiar, en la tabla de arreglo, miren, unidades Kelvin, le vamos a poner en Celsius, unidades alternativas, le damos OK. Y bueno, X sub I no tiene unidades, le voy a poner un guión entonces, porque es una proporción, es un porcentaje. Pero bueno, lo que me llama la atención aquí es que tengo flujo volumétrico. ¿Qué hago para convertirlo a flujo másico? Se divide entre el volumen específico. Correcto. Entonces yo ocupo sacar ese volumen específico. Como aquí estoy sacando la temperatura de saturación, ya que me dicen que va por saturado, entonces yo aquí puedo venir. Ah, bueno, no puedo, miren, voy a probarlo. Voy a probarlo. Vamos a poner aquí volumen, fluido, y aquí le ponemos T1 y P1. Me da el error, me dice presión es la presión de saturación correspondiente a la temperatura dada. Las propiedades no pueden ser determinadas por esta información. Lo que acabo de mencionar. Entonces aquí en vez de T igual a T1 vamos a ponerle X igual a X1. Para decirle de esta manera con mi calidad, que ya la sé 100%, que estoy buscando la raíz de volumen de vapor saturado. Entonces miren, aquí se vuelve más fácil siempre. Metros cúbicos sobre kilogramos. Simplemente ponemos las unidades que queramos. Entonces aquí, en mi balance de materia, simplemente voy a poner aquí flujo másico. No lo voy a poner como variable de arreglo, o sí, miren, lo vamos a poner como variable de arreglo y va a ser igual. Y como es flujo másico, miren, yo puedo ponerle aquí m dot, guión bajo dot, corchetes 1, y eso va a ser igual a mi flujo volumétrico, metro cúbico por segundo, por mi volumen específico dividido. Entonces miren, aquí tengo mi flujo másico 1, sería S, kilogramos por segundo. Aquí le vamos a poner libra masa por segundo. Entonces tengo 0.06059 kilogramos por segundo. Y aquí simplemente yo tengo dot 2 va a ser igual a m dot 1. Aquí estoy haciendo el balance de energía, ve, el balance de masa, miren, m1 igual a m2. Lo mismo, no cambia. Entonces ya tengo esa parte. Ahora
que tengo el balance de energía. Miren, el balance de energía en el comentario está así. Al final le voy a calcular el trabajo que entra con el flujo másico multiplicado por H2 menos H1. Entonces, ¿cuáles son mis incógnitas aquí? H2 y H1. Entonces tengo que sacarlas. Entonces aquí voy a poner aquí abajo, determinando H1 y H2. H1 va a ser igual a la función esta, enthalpy. Aquí la voy a escribir desde el teclado, no importa. Y aquí vuelvo a usar la calidad 1 para decirle, sacame la entalpía de vapor saturado. Y aquí le vamos a poner presión igual a presión 1. Vamos a ir colocándola aquí. En la tabla de arreglo vamos a cambiar aquí sus unidades. Sabemos que estas unidades son kilojoules sobre kilogramo. Y aquí vamos a ponerle BTU sobre libra más. Luego, ¿qué tenemos para la entalpía 2? Tengo la presión 2. ¿Será que tengo alguna propiedad que me ayude aquí? Bueno, ustedes miran mi pantalla, ¿verdad? Dice Mario que no la mira. Sí se logra ver. Ya puedo ver, me salí y volví a ingresar. Sí, debe ser su internet o su computadora, la verdad. Creo que los demás pueden ver bien. Muy bien, Cristian. Ya tenemos entalpía 1. ¿Será que tendrá alguna manera de sacar entalpía 2? ¿Alguna propiedad que tenga que sacar ahorita? ¿Qué seguiría? Creo que la entalpía 2 la podríamos sacar de una relación de eficiencia, si no me equivoco. Correcto, podemos hacerlo de la relación de eficiencia. Pero antes tenemos que saber otra propiedad aquí. Yo saqué H1, que es entalpía para vapor saturado, pero vamos a sacar también S1, entropía de vapor saturado. Entonces, una vez más, fluido, y le digo X igual a X1 para que me saque la entropía del vapor saturado. Aquí vamos a poner entropía de vapor saturado. Y bueno, aquí ya tenemos S1. Nos están diciendo que el proceso es isentrópico. O sea, nos dan la eficiencia isentrópica, pero yo puedo hacer primero el proceso reversible o el proceso isentrópico, donde delta S es igual a 0. ¿Qué implica? Implica que mi S2 va a ser igual a S1. Aquí le vamos a poner un S2 ideal, porque sí, el proceso ideal es el proceso reversible. Entonces aquí, si S ideal, o en vez de S ideal, pongámosle SS. O sea, va a quedar de esta manera, miren, en la tabla. Ya la tabla tiene varias columnas, tiene presión, no sé por qué presión se puso en este color, yo lo quiero en blanco. Presión, temperatura, calidad, volumen específico, flujo másico,
entalpía, entropía y entropía ideal, o entropía reversible, por decirlo así. Miren, aquí S2 igual a S1 lo estoy representando de esta manera. La verdad aquí voy a hacer algún cambio. En vez de tener aquí la flujo másico de esta manera, lo voy a hacer como una variable normal. Y aquí M2 igual a M1, la verdad, esto es hasta redundante. Y la calidad 1, en vez de ponerla con este símbolo, solamente le voy a poner X de vapor igual a vapor saturado a la entrada. Calidad de 100%. Entonces yo vuelvo y resuelvo. Estas son las variables que quiero. Bueno, X1, aquí la voy a cambiar. X va a ser igual a X de vapor. Lo mismo aquí abajo. Entonces ya en mi tabla de arreglo solo tengo variables termodinámicas. Es más, esa ideal la voy a poner. Vamos a ponerle esa ideal, no, la voy a poner como una variable normal, es igual a S1. Entonces luego yo voy a sacar una entalpía 2. Vamos a ponerle entalpía 2 ideal. Va a ser igual. Utilizo siempre la función, de hecho solo la voy a copiar. Entalpía. La entalpía que tendría en el estado 2 ese refrigerante para un proceso reversible. Entonces aquí yo le pongo S es igual a S ideal, el valor que estoy utilizando, y tengo la presión 2. Entonces, mi H2 ideal es 282.5 kJ sobre kilogramo. Aquí en la ventana de arreglo solamente voy a cambiar kilojoule sobre kilogramo Kelvin y esta BTU sobre libra masa. Rankine. Entonces, yo tengo aquí la entalpía ideal. Luego, para sacar la entalpía 2 real, vamos a poner aquí, hago la relación que mencionó Cristian. Entonces, ¿cómo es esa relación? Eficiencia isentrópica es igual a ¿qué? A trabajo, para compresores es al revés, creo, ¿verdad? Ideal entre real, porque el ideal sería el trabajo mínimo que ocupan. ¿Cierto? Entonces aquí la eficiencia sería igual. El trabajo ya sabemos que es H2 menos H1. Entonces el ideal sería H ideal o H2 ideal menos un H1 sobre un H2 real menos el H1. El H1 no cambia. Entonces así lo tendríamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces aquí yo lo estoy planteando en comentarios, recuerden, pero para tener así apuntes del ejercicio. Entonces aquí lo vamos a poner ya planteado en ecuación. Vamos a ponerle aquí eta S y eso va a ser igual al H2 ideal que calculé menos un H1 y entre H2, este sí va con brackets, menos H1. Entonces aquí básicamente ya tenemos este valor de eta S, H2 ideal, la única incógnita es H2, entonces la va a calcular. Si yo le doy resolver ahorita,
Miren, aquí en la tablita ya me aparece mi H2 real, que es 289.7, comparado con el 282.5 kilos sobre kilogramo. Y luego, con eso podemos sacar el trabajo. La temperatura de refrigerante a la salida del compresor la podemos sacar con esa. Entonces vamos aquí terminando temperatura de salida. Temperatura 2, voy a utilizar la siguiente función. Temperature. Y aquí vamos a utilizar la presión 2. Voy a utilizar la entalpía 2 real que acabo de calcular. Recordemos que aquí solo me aparecen las variables que son, por decirlo así, escalares. Mientras que aquí, en Arrays Table, control más Y, aparecen las variables como en una matriz. Entonces aquí ya tengo completada esta columna de H, me faltaría completar SI y B sub I. Pero ya puedo hacerlo. Es más, de hecho podría hacerlo con esa misma entalpía. Entonces aquí sería y otras propiedades de salida. Voy a poner un B2 y voy a poner un S2. Entonces el S2 va a ser entropy fluido, presión igual a presión 2, entalpía igual a entalpía 2. Ahí estoy sacando la real. Lo mismo aquí también con volumen, que utilizamos la función volume para fluido. Igual a presión 2. Y entalpía igual a entalpía 2. Entonces, ejecutamos de nuevo. Variable de arreglo. Ya tengo el inciso A, miren, que es la temperatura de salida. El inciso B es la potencia de entrada, el trabajo de entrada. Entonces, ¿cómo lo saco? Simplemente determinando trabajo de entrada. Entonces ya tengo aquí la fórmula arriba, que era el balance de energía. Trabajo que entra igual a esto que estoy haciendo es puro formato, no es necesario que le pongan los mismos nombres ustedes a las variables. Entonces vamos a multiplicarlo por un flujo másico, que no importa cuál escoja, los dos son iguales. H2 menos H1. También, solo para no quedarme con la duda, le voy a poner aquí el reversible también. Entonces, trabajo reversible va a ser igual al flujo másico siempre por H2 ideal menos H1. Entonces, esto está en kilojoule kilogramo, kilogramos por segundo es el flujo másico, entonces el resultado sería kilojoule por segundo, que es lo mismo kilowatts. Entonces aquí lo único que tendría que cambiar son algunas unidades. Por ejemplo, esta S no tiene unidades, H2 ideal. Esta tiene kilojoule sobre kilogramo. Estas son kilogramos por segundo. Ya sabemos la presión. S ideal, este es kilojoule sobre kilogramo Kelvin.
Bueno, aquí se las estoy poniendo más aquí. Está en all units. Yo estoy en esta. Kilojoules sobre... Vamos a 6 kilogramos por segundo. O por segundo. Este volumen o flujo volumétrico es metro cúbico por segundo. Y el trabajo que entra sería en kilowatts por segundo. Entonces aplicar, ok. Y hasta aquí tendríamos la respuesta. La temperatura de salida, la busco aquí en mi tabla, miren, es 329.7 Kelvin o 56.51 Celsius. Y mi trabajo de entrada es 3.348 kilowatts. El reversible sería menos, 2.912 kilowatts. ¿Alguien había trabajado este ejercicio en papel o no lo habían trabajado? ¿Les dio una respuesta similar? ¿O vieron cuál respuesta da en el libro? Yo lo hice y sí me da, bueno, varía por decimales, pero sí. Ah, bueno. Entonces podemos concluir que está correcta la respuesta. Pero aquí hace falta algo. Aquí hace falta mostrar el proceso en un diagrama TS respecto a las líneas de saturación. Entonces por eso empecé esta clase viendo los básicos de los gráficos y también de las variables de arreglo. Miren que aquí les queda en su tablita en Arrays Table, que es más fácil para graficar. Entonces vamos a abrir primero el diagrama de propiedades. Miren que aquí tengo visualizada mi Arrays Table porque quiero saber cómo varían las temperaturas y las presiones. Entonces vamos a seleccionar el R134A de aquí, de mi lista, y vamos a utilizar este diagrama TS. Ahora el proceso, solo voy a poner las dos líneas que me interesan, isobáricas. Vamos a poner una línea de 1000 kilopascales y otra de 100 kilopascales. Y líneas de volumen, voy a poner, aquí tengo estos dos valores de volumen, .1925 y .02263. Vamos a poner dos líneas y vamos a ponerlas. Miren, aquí en el TS me da la opción. ¿Qué quieres incluir de líneas? ¿Líneas de volumen constante o de entalpía constante? Me voy a ir por la de entalpía mejor. Y solamente voy a poner las dos de mi proceso, miren. Por eso aquí solo selecciono dos de presión, le puse los valores de 1000 y 100, y aquí dos valores de H. H varía entre 234.4 y 289.7. No los voy a poner esos valores exactos, les voy a poner 230 y 290. En color azul los vamos a poner, las líneas isobáricas las voy a poner en color rojo, que me muestre líneas de calidad constantes, sí, está bien. Y le damos OK. Entonces aquí tendría la campana, un diagrama TS. Entonces aquí lo único que falta por hacer es venir aquí a Plots, Overlay Plot. No es un ciclo, entonces solo tengo los dos estados, está bien. Y vamos a poner en el eje X, entropía. En el eje Y, temperatura. Lo vamos a poner con un triangulito y un color, sí, anaranjado, está bien, con una línea gruesa. Automatic Update, añadir leyenda, añadir etiquetas de puntos y le damos OK. Y aquí ya tenemos entonces nuestro diagrama del proceso. Miren, estoy aquí en la mera línea, en la campana por saturado, y aumenta la temperatura aumenta la temperatura y presión, como sucede en una compresión, y paso a la región de vapor sobrecalentado. De esta manera.
Ahora, ¿qué otra cosa sería interesante de poner aquí? Que yo también pudiera comparar el proceso ideal. Y noten algo, miren, aquí estoy mostrando líneas de entalpía constante de 230 y 290, y estas son un poco curvas por el comportamiento que tienen. Entonces aquí voy a poner 230 kilos por kilogramo, le damos OK. Entonces está bien, ponemos así el diagrama, pero vamos a poner también el proceso ideal. Entonces, para el proceso ideal, ¿qué es lo único que va a cambiar? Bueno, la verdad cambia todo. Va a cambiar temperatura, volumen, entalpía y entropía. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, voy a venir aquí a mi ventana de ecuaciones y voy a poner aquí lo siguiente. Aquí abajo voy a poner, para diferenciar el proceso ideal en la tabla, S ideal 1, vamos a ponerle aquí, es igual a S1. O en vez de ideal, reversible, es lo mismo, reversible. Luego aquí vamos a poner, bueno, más bien esto aquí, miren, reversible, y aquí solo cambio, S reversible 1. Luego aquí vamos a cambiar, vamos a poner también S2, T2, y entonces vamos a poner aquí las variables ideales. Miren, aquí voy a poner temperatura reversible 2, a ver cómo cambia. Va a ser igual. Pero en vez de H2, yo le voy a poner S igual a S reversible 2. Y aquí, volumen reversible 2 va a ser igual a volume este. Y aquí arriba pues voy a poner también temperatura reversible 1 va a ser igual a T1. Volumen reversible 1 es igual a volumen 1. H2 ideal lo voy a cambiar aquí, le voy a poner H reversible 2. Lo voy a cambiar también. H reversible 2. Y también H reversible 2. Y aquí también H reversible 1 es igual a H1. Esto solo lo hago para tener así un contraste con el proceso ideal, a ver, o el proceso reversible, a ver cómo varía. Bueno, 25 ecuaciones, 26 variables, vamos a ver. Miren, aquí tengo temperatura, H reversible, S reversible y volumen reversible. Volumen reversible 2 me faltó. Ahora sí, miren, aquí tengo. Este es mi proceso real y aquí mi proceso reversible. Aquí solo les voy a cambiar las unidades. Kelvin, Celsius, kilojoule sobre kilogramo, BTU sobre libra masa, kilojoule, kilogramo, Kelvin, y aquí BTU, libra masa, Rankine.
Y aquí el volumen reversible, pues las mismas unidades. Metro cúbico sobre kilogramo o pie cúbico sobre libramos. Entonces es solo para comparar, miren, ustedes ven temperatura aquí, temperatura reversible aquí es la misma. Lo mismo con volumen, con entalpía y con entropía, ahí no nos perdemos. ¿Qué pasa en el proceso reversible? S2 es igual a S1, entonces aquí lo puse, miren, 0.9518, la misma. Lo que me da esta entalpía reversible de 282.5 kilojulios sobre kilogramo. Y el volumen también varía un poco, miren, aunque no es mucha la diferencia. Entonces, aquí en mi ventana de gráficos, miren, mi ventana de gráficos, yo accedo con este botón, Plot Window o Control Alt más 1. Yo aquí entonces tengo mi proceso ideal y vamos a cambiarle aquí, clic derecho. Proceso real. Vamos a cambiar el color. Un color ahí, pongámosle rojo. Y ahora vamos a incluir el proceso ideal. Entonces vamos otra vez a Plots, Overlay Plot. Y aquí busco mis valores reversibles de S y de T. Entonces esto lo vamos a poner en verde y con otro símbolo, un cuadrado. Siempre Automatic Update, Add Legend, Add Point Labels. Ok. Y ponemos aquí arriba. Entonces así podemos comparar. Y aquí le vamos a poner proceso reversible. Entonces aquí ya tengo el diagrama con los dos procesos. Vamos a ampliarlo para que se mire mejor. Y miren, el reversible simplemente es una línea recta hacia arriba. Mientras que el real, de esta manera. Entonces el 1 va a ser el mismo para los dos, pero el estado 2 es diferente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, les preguntaba hace poco si se sentían capaces de hacer un ejercicio o ya en el ES. Y pues la verdad es que les voy a dejar una tarea. En base a lo que hemos visto, va a ser un ejercicio similar. Simplemente hacer el balance, así como lo vemos aquí para un ejercicio del Cengel. Y también posiblemente ponerle ahí su diagramita. Entonces, no sé, yo pensaba la tarea darles una semana, digamos, hoy es viernes 20, para el viernes, o bueno, sábado 28. ¿Les parece dejarla para esa fecha la tarea? Yo les voy a avisar por el grupo de Telegram cuáles son las instrucciones. Sí, Por mí está bien, está Durán. bien. Muy bien, entonces quedamos Sí, así. está bien. El día de hoy, más tarde, les voy a enviar las instrucciones de la tarea 1, a dónde tienen que subirla, lo que tienen que hacer en ES, y van a tener hasta el sábado 28 de junio por la noche, 11:59 de la noche, para enviarla. Entonces, nos vemos bueno, quedamos hasta aquí, nos vemos el próximo viernes y que pasen feliz fin de semana. Vemos igualmente para todos.